Sí, pero el problema es que como está ese espacio de movilidad a las 9, la próxima clase es a las 10. Entonces le entregan el control a... Sí. Yo no sé qué mientras hacemos. Gracias. Profe, muchísimas gracias. Y ya están todos en Yami. casa conectados. Sí, ya están conectados, sí, señor. Quisiera aprenderme los nombres de todos, pero de que no entonces va reconociendo rostros, ¿listo? Sí, algunas clases nos verán a nosotros, nosotros verán a nosotros. Claro. Hacía falta ya la presencialidad. Yo llevo 2 años, casi 2 años, virtual todo. Listo. Entonces, no, pues córranse ustedes para no mover los pelos cuadrados. Y las diapositivas las pasan. ¿Cómo pasa la diapositiva? No, las diapositivas sí tocan. Ah, no. Es realmente como usa la cámara, no. Esto es ¿me preparen la primera? Por favor. Muy colorida la oferta. Esa es la opción. Y ahora, ¿qué es esto? Ya, pues, tele normal. No, pues, no, pero No se te video. ¿Sí? Y eso se necesita, sí. no le vuelve. ¿Y de dónde? Ay, ya. Bueno, entonces, el cerebro recibe sus estímulos, ¿sí? Recibe toda una cantidad de estímulos y esos estímulos van a llegar, se van a procesar y van a responder con una acción motora, una acción autonómica, una acción endocrina, depende de lo que necesite. Además, ese cerebro pues tiene que filtrar toda esa cantidad de estímulos sensitivos que ingresan o aferencias. Por ejemplo, en este momento ustedes tienen que filtrar pues que les falla la silla mientras están sentados. El cerebro no le va a prestar atención a todos los estímulos que están recibiendo, ¿sí? Él necesita, recibe los estímulos, los procesa y dice, esto es importante, esto no, esto sí, vamos a concentrarnos en esto, e inhibe los otros, ¿sí? Si ustedes están concentrados aquí en la clase, inhiben el perro que está ladrando, el pajarito que pasó, en el mejor de los casos, la mayoría de las personas lo hacen y hace parte de las funciones ejecutivas. Entonces, todo este proceso requiere una estructura anatómica y unos procesos fisiológicos para poder emitir la respuesta adecuada. Entonces, si están en clase, lo que yo espero es que estén concentrados en la clase, ¿cierto? Que es todo lo que escriben, no he hecho nada. Casi me da inquietud. Entonces vamos a tener estos receptores sensitivos, ¿sí? Para el tacto, visuales, auditivos, el gusto, todo entra por vía de los sentidos, sube por la médula espinal, llega hasta el tálamo, se procesa en corteza sensitiva y en áreas de asociación y responde con algo motor o autónomo. Entonces vamos a empezar con esto, la unidad funcional aquí. La unidad funcional aquí es la neurona. La neurona, aunque son diferentes en su aspecto, ¿sí? Todas tienen básicamente las mismas partes. Por ejemplo, aquí tenemos esta ramificada,
que es de Purkinje, que luce muy diferente a una neurona en la retina, ¿sí? Y luce muy diferente a una neurona motora. Sí, miren las cantidades de ramificaciones dendríticas que tiene una de Purkinje, y miren este axón grueso y diferente en la retina, ¿sí? Y miren esta con unas ramificaciones distales de las dendritas y un axón hacia otro sitio. Pero básicamente todas tienen las mismas partes, que es un cuerpo neuronal o soma, ¿sí? Y ese soma tiene un núcleo, tiene mitocondrias, como todas las otras células. Aquí esta es una micrografía electrónica. Entonces ese soma, o cuerpo neuronal, tiene un núcleo, que usualmente es central, un nucleolo, tiene mitocondrias. Hay unas estructuras especiales en las neuronas que son los gránulos de Nil, que son básicamente retículos endoplasmáticos rugosos y ribosomas con una alta síntesis proteica, y por eso se ven muchísimo en las placas con algunas tinciones. También tiene algunas estructuras especiales, que son las neurofibrillas, ¿sí? O microfilamentos, o microtúbulos. Esto hablando del cuerpo neuronal. Entonces tienen un cuerpo neuronal, tienen dendritas, que las dendritas son unas ramificaciones que parten del soma o del cuerpo neuronal. Pueden partir directamente del soma, en este caso que son las multipolares, entonces tenemos el cuerpo neuronal y varias dendritas, ¿sí? Multipolares. Entonces en el soma están partiendo las dendritas y de uno de esos extremos el axón. Y ese axón al final se va a ramificar dependiendo de los sitios donde necesite llegar. Las bipolares, tenemos el soma, va a dar una prolongación que finalmente se va a ramificar en dendritas y otra prolongación que va a dar el axón. Esas son las bipolares. Y las unipolares, entonces tenemos el soma, una sola ramificación, que a su vez se va a dividir dando las dendritas y el axón. ¿Sí? Las dendritas son las que van a establecer todas esas zonas de comunicación. Entonces, para procesar todo eso que vivimos en el cerebro, necesitamos comunicarnos entre neuronas. Y la vía de comunicación es la sinapsis. La sinapsis puede ocurrir en varios sitios. ¿Qué tipos de sinapsis conocen? Química en la ¿Cuál es la química? ¿Cuál se usa más en el cerebro? Sí, claro, la química, que es con vía neurotransmisores, ¿cierto? ¿Y la eléctrica cuál es? Sí, sobre todo en vísceras, ¿no? ¿Y qué otros tipos de sinapsis, hablando anatómicamente hablando? Fisiológico. Entonces, hay otros tipos de sinapsis que ya los vamos a hablar más adelante. Acá, entonces tenemos sinapsis en las cuales hay comunicación entre el axón y las dendritas, ¿sí? Que son las axodendríticas, las axosomáticas, entonces llega el axón y se comunica con el soma, las axoaxónicas, que son más raras, las más comunes son las axodendríticas, ¿no? Y las dendrodendríticas. Entonces ellas se comunican por múltiples rutas. Pero ahora que entremos en sinapsis, vamos a hablar mejor de esto. Entonces tenemos neuronas que tienen un soma, un axón, unas dendritas, y ya vimos de dónde pueden partir las dendritas y el axón. Y tenemos una neuroglía. ¿Qué es la neuroglía? Es como la red que arma y que mantiene esa estructura de neuronas alejadas de toxinas, ¿sí? Cubiertas con mielina. Son las que forman la barrera hematoencefálica porque la separan de los vasos sanguíneos. Es como toda esa red que va a ayudar a soportar todas estas neuronas. Entonces tenemos una macroglía y una microglía. ¿Cuáles hacen parte de la macroglía? Aquí está. Si esta es microglía, probablemente estas dos son macroglías, ¿cierto? Los oligodendrocitos y los astrocitos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un astrocito. Los astrocitos son numerosos, ¿sí?
cantidades en esas neuronas ahí sosteniéndose. Esos astrocitos tienen su axón y mandan un piecito hacia el vaso sanguíneo. Esto es un capilar. ¿Sí? Lo van a ver en la barrera macroencefálica con la doctora Tavera, lo van a ver muy bien. Entonces esos astrocitos mantienen unos pies hacia el capilar y son los que impiden o dejan que algunas sustancias pasen o no pasen, ¿sí? Es lo que mantiene aislado nuestro cerebro del resto del cuerpo. Y los oligodendrocitos son aquellos que van a dar la mielina a los axones, ¿sí? Oligodendrocitos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿cómo se llama? Células de Schwann, ¿no? Entonces aquí tenemos un oligodendrocito y ven como uno solo, por aquí puede estar el núcleo, miren, al lado, y uno solo va y le da vueltas y vueltas y vueltas al axón, lo envuelve. Esto es un axón mielinizado. Miren en los no mielinizados, un solo oligodendrocito da varias vueltas a varios axones, porque no tiene una vaina de mielina muy gruesa. Igual con las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Entonces esto es como la base para poder hablar de neurofisiología, ¿sí? Ustedes deben conocer cómo funciona un potencial de acción, qué es un potencial de reposo. Eso ya lo tienen claro por bioquímica y fisiología, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el potencial de reposo en el cerebro? Depende de la zona, más o menos a cuánto está ese potencial. Menos 70, menos 90, ¿sí? Entonces digamos que estamos en menos 90. ¿Cuáles son los más? Todos hay un equilibrio entre cationes y aniones, a nivel intra y extracelular. ¿Cuáles están predominando a nivel extracelular? Sodio. ¿Y cuál es su principal anión? Y a nivel intracelular, y unos aniones difusibles, ¿no? Y no difusibles. El único que se mueve libremente en ese potencial de reposo, que en realidad eso no es un reposo, sino mantener un equilibrio entre un medio extracelular y intracelular donde los cationes y los aniones están peleando constantemente, ¿sí? Manteniendo ese potencial. El único que se mueve de forma libre en ese potencial de reposo es el potasio. Entonces aquí ven canales de potasio abiertos. ¿Sí? Esto es un potencial de reposo. Esto es extracelular y esto pues es el axón. Y miren que el único que se puede mover libremente para ayudar con el equilibrio es el potasio. ¿No? Entonces, una vez uno tenemos todas la célula en un potencial de reposo, está listo para ser despolarizado. ¿Cierto? Si no está en reposo, no está listo. Y este es el potencial de acción. Entonces, también lo saben, ¿sí? Aquí estamos en menos 90, aquí tenemos el potencial de reposo, menos 90. Y aquí vamos a hacer un estímulo, ¿sí? Por ejemplo, en un laboratorio lo inducimos con corriente. Le pasamos corriente a un nervio. Y lo pasamos a menos 70. Acuérdense que en el sistema nervioso, esto lo vamos a ver mejor en nervio y músculo, donde hablamos bien del potencial. En el sistema nervioso hay una ley de todo o nada. Si logro llegar a un potencial umbral, me despolarizo y produzco un potencial de acción. Si es un estímulo subumbral, no pasa nada. Son varios estímulos subumbrales, no pasa nada. Necesito un potencial umbral que me desencadene un potencial de acción. Esa es la ley de todo o nada. Entonces aquí, digamos que yo tengo conectado un electrodo en el nervio mediano y les paso un corrientazo, un potencial umbral. Alcancé a hacerme más positiva, pasé de menos 90 a menos 70. Y ahí ya se desencadena un potencial. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando logro el umbral. Depende quién se libere, ¿cierto? Pero entonces vamos a despolarizar. Digamos que se liberó acetilcolina. Y me abre canales de sodio.
Entonces empieza a entrar sodio, y ese medio interno se hace más positivo, hasta que llegamos a un punto muy positivo. El neurotransmisor se despega y el canal de sodio se vuelve a cerrar, ¿sí? Y empieza a salir sodio y potasio. Empiezan a salir. Y una vez ese potencial, cuando salen todos estos cationes, pues el potencial empieza a hacerse negativo, ¿sí? Repolarizarse, hasta que se hace más negativo, tanto que se hiperpolariza, se hace mucho más negativo que su potencial de reposo. Y luego vuelve y se estabiliza y vuelve a quedar en un estado de reposo. Esto, en el sistema nervioso central, tiene una característica especial, y es que va en una sola dirección. Una vez despolarizo esto, se sigue despolarizando el otro segmento. Entonces, miren acá, despolaricé, ¿cierto? Está ese potencial donde se abrieron todos los canales de sodio. Luego empieza a salir otra vez sodio y potasio, hacerse más negativo. Y pasamos a una parte de hiperpolarización, ¿sí? Repolarización y luego un reposo. Entonces aquí me despolarizo, luego sigue otro segmento y este ya se está repolarizando. Se hiperpolarizó y empieza a repolarizar. Y luego me sigo despolarizando acá, y este que inicialmente se estaba repolarizando ya quedó en reposo y se está repolarizando el inmediatamente anterior, ¿sí? Para volver a quedar listo para otro estímulo. Entonces siempre va en un sentido, del soma hacia el axón. Únicamente en casos especiales va en dirección contraria, o sea, retrógrada, como por ejemplo en los estudios que hacemos en un laboratorio, donde yo pongo el estímulo distal y va desde la parte distal del axón hasta la parte proximal, pero eso no es fisiológico, lo hacemos así porque es más fácil medirlo. Pero fisiológicamente nosotros empezamos a despolarizar del soma hacia el axón, ¿listo? En una sola dirección. A diferencia de la sinapsis eléctrica, donde sí van en varias direcciones de despolarización, eso es menos eficiente la propagación del potencial de acción. El sistema nervioso central necesitamos que sea rápido, 100 milisegundos, el estímulo tiene que llegar desde mi cerebro hasta la punta del pie, porque quiero mover mi pie. Me interrumpen cuando quieran. Entonces, para estas sinapsis químicas necesitamos unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Son múltiples, más de 100, ¿cierto? Entre neurotransmisores, neuropéptidos, pero vamos a hablar de unos especiales, por ejemplo, las de acetilcolina, las monoaminas, que son el glutamato, GABA y glicina, y los neuropéptidos, más de 40, pero vamos a hablar de las encefalinas, endorfinas y sustancia P. Aquí les nombré los más importantes. El neurotransmisor excitatorio por excelencia, ¿quién es? En el sistema nervioso central. El principal excitatorio. El glutamato. Ese es el principal. ¿Y cuál es el principal inhibidor? Muy bien. Hay zonas específicas de cada neurotransmisor, hay neuronas específicas produciendo cada neurotransmisor. Por ejemplo, la pars compacta para la dopamina, ¿sí? Son las neuronas que producen dopamina. Sin embargo, hay otras zonas, ¿sí? Sino que son las más específicas. El locus ceruleus, ¿para quién? ¿Cuál produce? El locus ceruleus produce norepinefrina. El núcleo del rapé, que está en el puente, en el mesencéfalo, en el un grupo de neuronas produciendo ¿qué neurotransmisor? Serotonina. Esas son zonas especializadas en producir determinado neurotransmisor. No quiere decir que esa sea la única zona que es donde se produce, ¿sí? Y no quiere decir que solo allí van a actuar, ella la produce, pero van a otras neuronas donde finalmente necesitan actuar. Entonces, una vez se produce el neurotransmisor, tenemos un potencial de acción
tenemos un estímulo que produjo un potencial de acción que llegó a un estímulo umbral, produjo un potencial de acción y finalmente logró despolarizar determinada neurona. Se fue por todo el axón, se va por todo el axón, despolarizando, y digamos que esta sinapsis química, esta la vamos a olvidar, que ahora no es importante. Entonces, logró despolarizar el axón y vamos a producir un estímulo excitatorio. Entonces, ¿qué neurotransmisor creen que se va a liberar? ¿Cierto? Digamos que fue el glutamato. Entonces viene el estímulo, aquí están las vesículas. El neurotransmisor se almacena en unas vesículas. Tenemos este exoma, ¿cierto? Y vamos a tener una acción con un botón final. Con el mielinizado. Ustedes saben que cuando es mielinizado, los canales de sodio se van a concentrar principalmente en los paranodos, ¿sí? Para que el estímulo vaya de un nodo de Ranvier en nodo de Ranvier. Esto lo sabían. La mielina, que es eso que, esa capa de grasa que envuelve el axón. Esto es una neurona y esto es su axón. Y ese axón está envuelto por estos oligodendrocitos que van y lo abrazan y le dan vueltas y forman la mielina, ¿cierto? Esto lo que hace es agilizar el transporte, la velocidad de la despolarización, porque no se va despolarizando de poquitos. Aquí despolarizo y luego acá, sino que aquí despolarizo donde están los canales de sodio y el impulso no puede pasar por esta capa de grasa, sino que salta hasta este espacio, ¿sí? Donde no hay mielina. Aquí no hay mielina, esta es la mielina. Esto es mielina, esto es mielina, ¿sí? Estos espacios donde no hay mielina se llaman nodos de Ranvier. En esos nodos de Ranvier es donde van a estar concentrados los canales de sodio que me van a producir la despolarización. Entonces aquí se produce un estímulo, despolarizo, salto por toda la mielina hasta el otro nodo de Ranvier, despolarizo, el estímulo sigue, salto y vamos mucho más rápido, ¿sí? Porque vamos ahorrando los caminos por todos esos espacios donde está la mielina. Los axones no mielinizados, por ejemplo, la actividad C de dolor, pues es mucho más lenta la transmisión, la propagación del impulso, porque no tienen mielina. Entonces, ¿qué podré borrar? La mano, pues vamos a lo que iba. Entonces tenemos el soma, tenemos el axón y tenemos un botón final, ¿cierto? Muchas gracias. Cuando quieran parar, me dicen, por favor. Porque yo creí que esto, por ejemplo, la mielina lo sabían, entonces voy a otra velocidad. Pero usted me dice, no, todavía no. La idea pues es que lo lean también. Entonces tenemos el soma, el axón, ¿sí? Este axón dijimos que era mielinizado, y un botón sináptico. Aquí va a terminar, y luego donde termina hay una hendidura sináptica y una membrana postsináptica, ¿sí? Entonces viene la despolarización, y llegamos hasta el botón sináptico donde hay unas vesículas de un neurotransmisor. Esta es la membrana presináptica, ¿sí? Antes de que hagan sinapsis. Después de la membrana presináptica está la hendidura sináptica. Y después de la hendidura sináptica está la membrana postsináptica, que es donde yo finalmente voy a producir un efecto
¿sí? Esa despolarización para lograr algo en la membrana postsináptica. Inhibitorio, excitatorio, no lo sabemos. Entonces llegó a la despolarización y aquí hay unas vesículas donde están almacenados neurotransmisores. Digamos que vamos a activar acetilcolina. ¿Sí? Aquí hay un montón de vesículas de acetilcolina, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Están ahí pegaditos a la membrana y están pues, en diferentes sitios. Entonces, cuando yo despolarizo, ¿qué necesito? Vamos a hacer un zoom de ese botón final. Necesito que esas vesículas, primero necesito producir un neurotransmisor, ¿cierto? Ya lo produjo. Necesito almacenarlo en vesículas. Necesito que esas vesículas se desplacen hasta la membrana presionada. Entonces hay un citoesqueleto, como una carrilera por donde va el tren. Ese citoesqueleto necesita unas proteínas para fijar la vesícula y transportarla. ¿Cierto? Una vez la despolarización le diga que necesita acetilcolina en la hendidura. Entonces, esa vesícula además necesita alguien que le diga en qué punto de la membrana se va a pegar para poder liberar esa vesícula y que el neurotransmisor salga de la hendidura sináptica. Entonces hay unas proteínas muy importantes que son las proteínas de SNER. ¿Listo? Entonces esas SNER lo que hacen es decirle a esta vesícula en qué punto activo de la membrana vaya a pegarse, a fusionarse para poder liberar el neurotransmisor. Entonces hay DSNER, que es la de la vesícula, ¿cierto? Y TSNER, que es la de la membrana. La VSNER le dice a la vesícula en qué punto de la membrana se va a pegar. Y la TSNER debe tener un señalizador. Es ella quien le dice, mire, este es el punto de la membrana donde vamos a lograr que se pegue, porque ustedes saben que hay fuerzas que repelen, ¿sí? No van a dejar que la vesícula llegue, que se fusione y que además se abra y se libere. Necesitamos señalizadores. Entonces, VSNER las de la vesícula y TSNER las de la membrana. Dentro de estas, las más importantes van a ser la SNAP 25, la sintaxina, la sinaptobrevina, y la sinaptotamina, pero digamos que son las SNAP 25, sintaxina, sinaptobrevina. Esas son proteínas que hacen parte del SNER, ¿sí? Y la van a ayudar a que la vesícula se pegue. Finalmente llegó, se pegó en un sitio activo, se rompe y libera el neurotransmisor en la hendidura. Entonces aquí estábamos diciendo que habíamos liberado acetilcolina, ¿cierto? La acetilcolina, cuando el impulso de esa despolarización llegó, trasladó esas vesículas por el citoesqueleto. Gracias a esta proteína sabe a qué punto activo de la membrana pegarse y se libera. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando se libera en la hendidura? La tiene que recibir alguien, la membrana que sigue, para que la siguiente neurona siga con el pulso, ¿cierto? Entonces aquí hay una membrana postsináptica, también los activos, los receptores, ¿cierto? Señora. ¿Y dónde vemos eso? Ah, sí, pues no, el tablero de casi no sé. Ay, qué pegar. ¿Qué hacemos? No sé, ¿cómo les hacemos? Les hacemos un zoom. Por ejemplo, ahí donde está Miguel. Es que yo casi no tengo carne. Le pasan otro celular. Oh, sí, sí. El mío casi no tiene carne. ¿Les está quedando claro a los que están aquí?
Esto es lo que va a pasar en el resto de cosas que van a ver en el semestre. Nosotros les vamos a hablar de otras vías, pero ustedes van a saber que esto es lo que está pasando. Cuando uno dice, entonces se produjo un estímulo que va a llegar hasta el asta dorsal. Pues está pasando esto, ¿sí? Está pasando un axón que se despolarizó, que se comunicó con otro y hasta llegar a su cuerpo neuronal, hasta llegar al punto donde necesita llegar. Entonces, ¿sí? Entonces, una vez se liberó el neurotransmisor, necesita pegarse a su receptor en la membrana postsináptica, ¿cierto? Cada receptor tiene, cada neurotransmisor tiene sus diferentes receptores. Entonces es esto que estamos viendo en esta diapositiva. Aquí me faltó algo muy importante. Cuando esta despolarización llegó hasta el botón sináptico, donde se va a comunicar con otra neurona, se abren unos canales de calcio. Todo esto tiene canales de calcio. Una vez entra el calcio, es el que va a hacer que se desplace, porque este citoesqueleto necesita calcio para desplazar la vesícula y además para poder fijar la vesícula a la membrana y hacer la exocitosis del neurotransmisor, necesitamos calcio. ¿Sí? Una vez se despolarizó, lo primero que va a pasar es que entra calcio y luego pasa todo este proceso. Se liberó el neurotransmisor y se pega a su receptor. Entonces, ¿qué tipos de receptores vamos a encontrar? Principalmente, eso lo han visto seguramente ya acá. Vamos a tener receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos actúan como un canal. Un canal de sodio. Llega el glutamato, se liberó aquí el glutamato. Esto es un zoom de un receptor de estos. Se liberó el glutamato y se pegó a su receptor. Una vez se pega a un receptor ionotrópico que actúa como canal, pues el canal se abre. Este canal de sodio usualmente tiene un magnesio aquí que está tapando, pero cuando el canal se abre, este magnesio se quita. ¿Sí? El canal queda abierto. Entonces, cuando el glutamato se pega, que es excitatorio, va a producir una entrada de sodio. Y esto va a producir despolarización, ¿cierto? Entra sodio, se abre el canal. Se pegó el glutamato, entra sodio y se abre el canal. Y luego sigue todo el proceso. Los metabotrópicos, así se tiene una diapositiva que les podría aclarar más. Pues lo mismo, ¿sí? Tienen las acetilcolina en vesículo, las se desplazan, se fusionan con la membrana. Cuando se llega el impulso, se despolariza, entra el calcio. Si se desplazan, se fusionan con la membrana, se libera el neurotransmisor. Se pegue, esta es la hendidura sináptica y esta es la postmembrana postsináptica. Se pega el receptor y depende del receptor que se pegue o abre un canal o se acopla a proteína C, que es un metabotrópico. Entonces aquí se pegó el receptor, abrió el canal, entró sodio, despolarizó y en la membrana postsináptica sigue la despolarización y va a pasar lo mismo, ¿sí? Hasta que lleguen hasta donde necesitan llegar. Entonces este, por ejemplo, es un canal de glutamato, un receptor de glutamato. Esto mejor. Cada neurotransmisor tiene diferentes tipos de receptores. El glutamato tiene, los más importantes son los ionotrópicos, son los AMPA, aminato y NMDA. ¿Por qué son tan importantes? Porque en todos estos puntos puede haber lesiones y
puede haber determinado tipo de enfermedad. Entonces ustedes después van a ver, por ejemplo, epilepsia, ¿cierto? En epilepsia hay unas que es porque por estos receptores de NMDA del glutamato. Digamos que son hiperactivos. Tenemos muchos receptores de glutamato. Entonces mantenemos despolarizado esto. Si mantenemos despolarizado, múltiples despolarizaciones y no hay que inhibir, se produce la convulsión. ¿Sí? Y ahí es donde entra la importancia de la farmacología también, porque necesitamos dar una benzodiazepina que ¿qué hace? Ustedes fármaco todavía no. Pero si tienen claro esto, el GABA, dijimos que el GABA es el principal inhibidor, ¿cierto? ¿Y el GABA qué hace cuando se pega a su receptor? Hiperpolariza, porque abre canales de cloro. Entonces, si yo le doy un medicamento que me va GABA ergo, que me va a abrir canales de cloro, voy a hiperpolarizar, e impido esa despolarización acelerada del NMDA del glutamato. ¿Listo? Para dejarte convulsión. Y esto va a pasar en todo. Entonces, esta pues con acetilcolina. ¿Qué pasa si yo daño los receptores de acetilcolina? Tengo una enfermedad autoinmune que me daña los receptores de acetilcolina. Los postsinápticos. Entonces se libera la acetilcolina, que es la que vamos a necesitar para mover nuestros músculos, para hacer toda la acción motora. Se libera, pero no tiene dónde pegarse, ¿cierto? Entonces ahí va a haber una enfermedad que se llama miastenia grave. Si ustedes tienen esto claro, cuando veamos miastenia grave, van a entender por qué se dan los medicamentos que se dan, cómo es la clínica, solamente si tienen esto claro. Entonces sería bueno que leyeran cada neurotransmisor, pues esto, acetilcolina, glutamato, GABA. ¿Listo? Dopamina lo vamos a ver en núcleos de la base con más claridad. Cada uno lo vamos a ver con más claridad en las siguientes clases. Esto es solo una introducción, que se asusten. Pero sí, quiero que sepan que cada receptor tiene cada neurotransmisor tiene sus receptores, cómo actúan. Esta diapositiva era para mostrarles que hay receptores, ¿se acuerdan? El ionotrópicos, que es un canal, se pega el glutamato, el canal se abre, entra solo y despolariza. Y hay receptores metabotrópicos, en los cuales se pega, pero ese receptor está acoplado a proteínas G. Y el proceso no es tan rápido, porque entonces activamos una cantidad de segundos que finalmente van a llevar a la despolarización, pero es un proceso mucho más lento y sostenido en el tiempo. ¿Listo? Lo mismo pasa con el GABA. Entonces aquí están los de AMPA, coinato y NMDA, que son ionotrópicos, y los M-GLUR del 1 al 8 son metabotrópicos. Allá está todo el proceso. La despolarización, miren los microtúbulos, ¿sí? Cómo se desplaza, cómo entra cáncer, a la membrana presináptica, se libera y eso va a ejercer una acción en la membrana postsináptica, inhibitoria o excitatoria. Esto con el GABA, que abre canales de cloro y produce una hiperpolarización. Y listo. Hasta aquí hablamos de sinapsis en general, la estructura de la neurona, pues que no vimos mucho, y de los neurotransmisores. Entonces, quiero que quede grande cómo es aquel almacenamiento de neurotransmisores en las vesículas, cómo se desplazan hasta la membrana, se liberan, y producen un potencial inhibitorio o excitatorio dependiendo de los niveles. Esto puede ser simultáneo, pero una sola neurona puede tener estímulos repetidos de glutamato, de GABA. Finalmente va a dar un potencial de acción postsináptico excitatorio o inhibitorio. ¿Sí? Gracias a la suma de estímulos que está recibiendo, finalmente me va a producir algo. Señora. Una neurona puede enviar a la membrana con diferentes neurotransmisores al tiempo. O cada neurona. Sí, pero usual es que sea uno solo.
pero sí puede verse. De hecho, esto nunca va solo. De hecho, la acetilcolina siempre va acompañada de otros neurotépicos. Para eso está la glicina, la sustancia P, la neuroquinina. Todas estas sustancias siempre están acompañando de los neurotransmisores grandes. En músculo, por ejemplo, tenemos una clase de nervio y músculo, el principal va a ser la acetilcolina, ¿cierto? En núcleos de la base, principalmente vamos a hablar de dopamina, ¿sí? Vamos a hablar de cada circuito que neurotransmisor usa esencialmente. Cerebelo, en cerebelo sí que uno tiene que ver ese equilibrio entre excitadores e inhibidores, porque hay unas células que le botan glutamato, otras GABA. Finalmente ya logra un equilibrio y lleva un mensaje. Por ejemplo, si yo necesito hacer un movimiento de tomar este marcador, abrirlo para escribir. Yo necesito activar unos músculos y relajar otros, ¿sí? Yo necesito relajar los que me producen extensión, perdón, y activarlos de flexión. Entonces ese cerebelo es quien ayuda al tono. Hay alguien que le tiene que decir al brazo, de acuerdo a lo que uno quiere hacer, cuáles relajo y cuáles activo. ¿Sí? Entonces, a cuáles les voy a botar GABA y a cuáles glutamato. Cuáles voy a inhibir, cuáles voy a activar. Todo ese proceso, pues, aparte de una vía motora o piramidal, el cerebelo participa en esta precisión. Porque es que para escribir esto que están viendo allá ahí, necesita inhibir una cantidad de cosas y activar otras. Y todo ese equilibrio queda basado en esto. ¿A quién inhibo? ¿A quién excito? Yo puedo tener, en núcleos de la base lo veremos, yo puedo tener un núcleo glutamatérgico, el subtalato. ¿Sí? Es glutamatérgico. Y es el principal inhibidor. ¿Por qué? Porque yo puedo activar un órgano inhibidor. ¿Cierto? Si yo soy excitador, pero estoy excitando a un inhibidor, pues soy un gran inhibidor. Y si yo soy inhibidor, pero estoy inhibiendo un inhibidor, estoy excitando, y si estoy inhibiendo un excitador, estoy bien. ¿Sí? Entonces, así nos vamos a mover en todo esto que se viene de aquí para allá. Si tienen esto claro, si van y lo leen hoy, seguramente va a ser mucho más fácil el resto de cosas. ¿Ven? Porque todo vamos a movernos con un. ¿Sí? Quedan claros, confusos. Desean hablar de otra cosa. Los veo confusos. Está claro. ¿Listo? Solo necesitan entonces. Vayan y lean glutamato, qué tipos de receptores, qué pasa cuando el glutamato se pega, ¿sí? Acetilcolina, lo mismo. GABA, dopamina la veremos muy bien. Pero esos tres son esenciales para que sepan. Doctora, en la sinopsis de qué libro podríamos leer, ya que este libro que no debe. No, de Gleico sinapsis lo pueden para hacer la visión grande y después se van y leen cada una. Lean la sinapsis glutamatérgica, ¿sí? La GABAérgica, la colinérgica. Una vez ese receptor se libera, ese neurotransmisor está aquí. Aquí liberamos acetilcolina. ¿Qué pasa con ese neurotransmisor? ¿Queda libre por siempre pegándose a los receptores? Se degrada o se recapta, ¿sí? O se metaboliza en otras sustancias y se las lleva a la glía. Entonces eso también es importante porque si ustedes entienden eso van a entender farmacología y otras cosas. ¿Quién degrada la acetilcolina? La acetilcolina es degrada. Todos los que terminan bien degrada. Entonces, esto no dura nada aquí. En la hendidura dura milisegundos. Se pega, se degrada por la acetilcolinesterasa, se recapta mucho de la colina. ¿Listo?
y ya, y estos se vuelven a quedar libres para la acción de otro neurotransmisor o para otro potencial. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo estos receptores malos, como la miastenia gravis? ¿Qué pasa si yo le doy un anticolinesterático? Creo que todos tienen el mismo, no se degrada. Porque estoy diciendo, estoy quitando esa colinesterasa que la degrada. Entonces yo gracias a eso prolongo la vida de la acetilcolina en la hendidura para que logre pegarse más a los receptores que más nos queden, ¿cierto? Nos quedan pocos, pero entre más tiempo la tenga ahí, pues más puede ejercer su acción. Entonces a la miastenia gravis le damos anticolinesterasis, le damos piridoxicamina para mantener la vida, pues también le damos corticoides para que no se destruyan esos receptores. Con ¿qué otro ejemplo? Con un potencial de cloro. ¿Cómo hace el GABA para ser inhibidor? Eso es un canal de cloro. ¿Cómo hace el GABA para ser inhibidor? ¿Por qué? Sí, porque abre canales de cloro. Abre canales de cloro. Entra cloro y esto se vuelve muy negativo, muy negativo. Esto se hiperpolariza. Voy a necesitar muchísimo más para poder volverlo positivo y llegar al potencial umbral. Voy a necesitar muchísimo más sodio y despolarización. Este es el equilibrio que tenemos en epilepsia. El equilibrio que se pierde. Y que con los medicamentos vamos a intentar lograr otra vez. Entonces, ¿qué medicamentos da uno en epilepsia? Claro, algo que me potencie el GABA para mantener esto más hiperpolarizado. ¿Qué otro medicamento se les ocurre? ¿Qué otra vía se les ocurre ahí? Si ustedes tuvieran que inventarse ya algo para evitar que en conducción, ¿no se les ocurriría bloquear los canales de sodio para que no se despolarice? Entonces, todos los bloqueadores de canales de sodio, hay muchos canales de sodio, ¿sí? Entonces vamos a actuar por varias vías, por sodio rápido, por sodio lento, diferentes canales. Pero muchos, principalmente, van a ser bloqueadores de canales de sodio, ¿sí? Fenitoína, lacosamina. Vamos a actuar sobre otros, ¿sí? GABAérgicos, ¿cuáles? Dijimos que la benzodiazepina, el ácido valproico nos ayuda en canales de sodio y en GABA. Entonces, si ustedes tuvieran eso claro para siempre, pues farmacología va a ser fácil, patología va a ser fácil, clínicamente van a entender porque si la acetilcolina se pega a este receptor postsináptico de acetilcolina, bueno, este es metabotrópico, este es un canal. Se pega y produce una despolarización, esa despolarización finalmente llega al músculo y produce la contracción. ¿Sí? Quiero ir y mover una diapositiva. Necesito despolarizar hasta poder caminar y poder mover una diapositiva. ¿Sí? ¿Qué pasa si esa acetilcolina no encuentra dónde pegarse? Porque tengo mi acento. Al principio se pega, porque hay algunos. Después ya no encuentra. Se paralizó, es ya queda uno de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la miastenia? Inicialmente, el paciente se levanta con algo de fuerza, pero cuando esos receptores se saturan, pues ya no tiene fuerza. Ellos están sostenidos y de un momento a otro se fatigan y ya no pueden, y son las pruebas de fatigabilidad. Están leyendo y de un momento a otro se les caen los párpados porque ya no hay receptores. ¿Listo? Pero hay otra enfermedad, que es el Eaton-Lambert. Todavía no les interesa, pero es que quiero que hagan esa integración. Porque si no, después, cuando vean miastenia y Eaton-Lambert, les va a parecer aburrido porque no se acuerdan de eso. ¿Listo?
El Lambert destruye estos canales de calcio presinápticos. Usualmente es para neoclásicos. No entra calcio y el neurotransmisor no se logra pegar o fusionar con la membrana presináptica para liberarse. Entonces, ¿cómo creen que se manifieste clínicamente? Empiezan a hacer un movimiento y no pueden, están débiles porque no entra calcio y no se libera. Finalmente, de tanto hacerlo, logran abrir algunos canales y ahí sí logran fusionar la vesícula y liberar. O sea que ellos es al revés. Empiezan una actividad más débiles y a medida que hacen el esfuerzo ya logran el mejor. Clínicamente, eso significa que ustedes no confundan miastenia con hiperlambia, que son dos cosas completamente diferentes. Solo preguntándole al paciente y pensando en estas cosas neurofisiológicas. ¿Listo? ¿Algo más? La próxima era líquido cefalorraquídeo. La doctora sabe. Meninges con ella en la tarde. Leyeron meninges. Lean meninges para esa clase. No sé si les pasaron libros, por ejemplo, en Afifi está chévere. Afifi. Sus compañeros tienen todo eso en PDF, díganme los libros. Lean meninges de una vez con barrera hematoencefálica. En la física me puede leer corteza para el jueves. Se van a ver anatomía macro. Y núcleos de la base para mí creo que es la próxima, ¿sí? ¿Cuándo está ahí? ¿O qué clase digo yo? ¿Cómo les he metido cefalorraquídeo? Sí, pero esa la cambié. Sí. Entonces, la doctora Tavera da líquido cefalorraquídeo y barrera hematoencefálica. En la barrera hematoencefálica van a hablar de los astrocitos, de otros transportadores, de glucosa, de otras cosas. Neuroanatomía cerebral. Sí. Entonces la siguiente es neuroanatomía de tal. Vamos a la Fifi, braces, pero esencialmente esa clase tampoco era mía. Vamos a ver cómo la... Con dibujos quizás es mejor, ¿no? Hay un atlas muy bonito que les di la vez pasada para que lo vean. ¿Cuál es la clase siguiente? Dale. ¿Eso qué fecha es? Eso es 21 de septiembre. No, y el 14. No, el 14 es líquido cefalorraquídeo, pero como dicen la verdad, la Tavera. Si ella decide que esa fecha no puede, yo en esa fecha les daría núcleos de la base. Pero yo les informo. Bueno, Núcleos de la base vemos obviamente anatomía y fisiología. Todo lo vamos a integrar. Para que no vean estructuras aisladas. La anatomía es memoria. Dos marcadores. Un control entre todos. Muchas gracias. Bien.
Muchachos, una preguntita, pues no sé si vieron ya el mensaje del grupo. El doctor Zapata necesita reunirse con nosotros media hora hoy. ¿Será que le decimos que si puede en este momento